En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Efesios, capítulo, vamos a tocar dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 4. No, tranquila, no se me estrese que no es ayuno. Hace 8 días hablamos sobre la seguridad de la salvación. Si usted no escuchó ese mensaje, ya está colgado en Instagram, porque hoy continuamos. Hace 8 días le pusimos el título Consumado es, parte 1. Hoy es Consumado es. Y el subtítulo es A este muerto no cargo más. Cuando a usted le dicen este muerto no cargo más, ¿a qué se refiere? Que ya estamos cansados, ¿cierto? Que ya, no, yo lo voy a soltar, no cargo más este muerto. Cuando las personas dicen, no, yo este muerto ya no lo sigo cargando, es porque están hasta aquí. Están cansados, están agotados, no dan más. Dicen, no, yo este muerto ya no lo llevo más. Y ese es el subtítulo de Consumado es parte 2. Y hace 8 días veíamos que la salvación, que el Salvador en la cruz nos había dado identidad. O sea, nos hizo sus hijos. Habíamos hablado hace 8 días. Él en la cruz, su sangre en la cruz, nos dio identidad, nos hizo sus hijos. Pero también nos dio eternidad. Jesús decía, yo les doy vida eterna. Su sacrificio en la cruz nos dio eternidad. Pero su sacrificio en la cruz, decíamos hace 8 días, nos dio seguridad. Y Jesús decía, y nadie los arrebatará de mi mano. Entonces hablamos respecto a la salvación. Y Pablo nos complementa eso en Efesios, capítulo 2, verso 8, y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un regalo de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué Jesús murió por nosotros? ¿Para qué nos dio identidad? ¿Para qué nos dio eternidad? ¿Y para qué nos dio seguridad? ¿Para qué? Para buenas obras. Antes nos lo habían enseñado al revés. Somos salvos por obras. Según lo que yo haga, después me van a pesar en una balanza, y si hice más cosas buenas que malas, me salvo, y si no hice... Así nos lo enseñaron. Pero la palabra de Dios dice que es un regalo de Dios. Pero que fue un regalo con un propósito. Y el propósito era que usted y yo tuviéramos buenas obras. ¿Y para qué las buenas obras? Le voy a pedir el favor que retroceda al capítulo 1, verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y lea el final del 14, para alabanza de su gloria. Dios murió en la cruz, nos dio vida eterna, para que nuestra vida glorificara al Padre. Para que nuestra manera de vivir glorificara al Padre. O sea, fuimos salvos con un propósito, pero ¿cómo cumplir ese propósito? ¿Cómo cumplimos ese propósito?
¿Cómo hacemos para cumplir ese propósito? Y ahí sí vamos a ir al capítulo 4 de Efesios. Y en el verso 17 del capítulo 4, Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después de que se endurecieron, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y si en verdad habéis aprendido de él. Y aquí nos dice, miren lo que nos dice, póngale cuidado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y cuando yo leía esto, imaginaba en estos días que ha hecho ese calor tan sabroso de 32 grados, llegar de trabajo con la ropa pegada al cuerpo. Y yo leía esto y decía, uy, esto es semejante a cuando llego de trabajar y quiero pegarme un duchazo. No sé si a usted le gusta con agua tibia, con agua caliente o con agua fría. En estos días a mí me ha gustado con agua fría. No caliente, no, fría. Y es semejante cuando nos vamos a duchar. ¿Cómo cumplir el propósito para el cual Dios nos salvó? Y lo primero que dice Pablo en el verso 22 es, despójese. Cuando yo voy a la ducha, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Me despojo de esa ropa pegajosa y dice, despójese. Si nosotros queremos cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó, tenemos que aprender a despojarnos. Pero miren lo que dice Pablo de lo que nos tenemos que despojar. Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójese de los viejos vicios. Y hay que si tenemos viejos vicios. Dice, bueno, ahora ustedes son nuevas personas en Cristo Jesús. Son salvos. Tenemos que aprender a despojarnos de las viejas mañas que tenemos. Y cuando traemos eso a nuestra vida natural, nos damos cuenta que de papá y de mamá aprendimos muchas cosas que no son buenas. Ejemplo, nuestra manera de resolver los conflictos. ¿Cómo lo resolvían papá y mamá? Unos a golpes, otros a gritos, otros tragaban entero, no hablaban. Y nunca resolvían el conflicto. Nunca lo expresaban. Viejas mañas que traemos de nuestras vidas que el Señor nos dice, venga, nos tenemos que aprender a despojar de eso. Tenemos que aprender a despojarnos de la manera como reaccionamos en algún momento, en alguna situación. Tenemos que aprender a despojarnos de eso. Y a decir, venga, yo fui salvo para que mi vida glorificara a Dios.
¿Y sabe dónde tu vida tiene que glorificar a Dios? En tu casa. Si tu vida no glorifica a Dios en tu casa, estás perdiendo el propósito. Porque hay veces somos ovejas en la calle y lobos en la casa. Pero realmente somos lo que somos cuando cerramos la puerta de la casa. Ahí somos los que somos. Entonces, Pablo les dice, listo, aprendan a despojarse de su manera de vivir, de sus mañas, el mentir. La verdad, yo creo que es el pecado más común entre la iglesia de Dios. Mentimos con una facilidad, con una naturaleza, con una capacidad. Que uno dice, ¿en serio? Porque traemos eso desde atrás. Si para nosotros el mentir es natural, el hablar vulgaridades es normal. Y ahí recuerdo al viejo Andrés. Yo no era capaz de hablar sin decir una vulgaridad. Y cuando me volví cristiano, cuando acepté a Jesús, tiempo después me di cuenta que también me había vuelto hipócrita. Porque hablaba en una lengua en la iglesia y en otra lengua en la calle. Con una capacidad como que pasaba por la puerta y el chip cambiaba inmediatamente. ¡Pum! Hasta que el Espíritu Santo mío te volviste hipócrita. Eres allá uno y aquí otro. De esa manera puedes vivir. Yo no quiero que vivan así. Se tiene que despojarse de esto. Entonces también despojarnos de nuestra manera nuestra capacidad de mentir. En estos días iba con alguien, que no voy a decir quién, en el carro, y esa persona me preguntó qué kilometraje tenía el carro. Como mi carro es más bien ya antiguo, viejito, tiene más kilómetros. Y le dije el kilometraje. Y me dijo, cuando lo vaya a vender, me dice para quitarle el kilometraje. Eso es viveza. Así me dijo. Yo me quedé callado. Y yo decía, el Señor lo llama corrupción, pero Él lo llama viveza. Y muchas veces actuamos así. Entonces, ¿cómo cumplimos el propósito para el cual fuimos creados? Como cuando vamos al baño. Nos despojamos. Pero también Pablo dice, nos renovamos. Ay, usted se metió a ese chorro de agua fría y usted siente que como que se está renovando. Dice, pero renovamos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. A mí esto me pareció genial. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Si usted quiere cumplir el propósito para el cual Dios lo salvó, usted tiene que renovar su manera de pensar. Primero que todo, deje de ser negativo. A veces hay personas tan negativas que entran al cuarto y lo oscurecen. Como que la luz como que se merma así, una negatividad. No sea negativo. Renueve su manera de pensar. Y Satanás, conociendo que somos lo que pensamos, nos cambió los términos, nos volteó los términos. Entonces Dios dice, corrupción. Entonces Satanás le cambia el término y dice, viveza.
Dios dijo asesinato. Y Satanás cambia el término y dice derecho. Dios dice perturbación. Y Satanás dice, no, no es perturbación. No estás perturbado, la palabra no es perturbación, la palabra es aberración. Dice Dios, esto es una aberración. Y Satanás dice, no, orgullo. Y nos cambió el término hacia algo positivo. Dios dice adulterio. Satanás dice, no, aventura. Y usted habla con el que tuve una aventura y usted dice, ¿cómo? ¿Te tiraste de un avión en paracaídas o qué? O estás o fuiste a África y estuviste en un safari. ¿Una aventura qué? No, me encontré con una mujer que no es mi esposa. No, eso no es una aventura, eso es adulterio. Entonces, como Satanás conoce nuestra mente, cambió los términos. Y mientras que para nosotros no sea malo, no vamos a cambiar. Y cuando usted mira, siempre está disfrazando el término viveza. No, que man tan vivo. Lo tumbé en un negocio. Era un negociante, que vivo, que... Entonces se siente, no es viveza. Muchas veces es hurto. Propio de nuestra cultura. Propio de nuestra cultura. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes ya son salvos. Tienen que cambiar su manera de pensar. Ustedes tienen que renovar. La palabra es, sí, renovaos en nuestra manera de pensar. Refresque su mente. No se deje meter esos cosas. Si usted quiere cumplir el propósito, después de que usted salió fresco del baño, ¿qué hace? ¿Se pone la misma ropa sudada y sucia que tenía? Y dice Pablo ahí, y vístase. ¿Sabe cómo se deben de vestir? Con el nuevo hombre creado según Dios. Vístase con lo nuevo, pero creado según ¿qué? La sociedad. Según Dios. Vístase. Ya está renovado. Ya está despojado, ya está renovado. Ahora necesita vestirse con el nuevo hombre creado según Dios. Y nos da 3 cosas de un nuevo hombre: justicia, santidad y verdad. Le está diciendo, ¿saben qué? Vístase de justicia. Aprenda a ser una persona justa. Que sus negocios sean justos. Un gana-gana. Gana él, gano yo. Actúe justamente con sus hijos, con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hermanos. Sea una persona justa. Que usted sea un ser justo. Justicia, santidad. La palabra de Dios dice, sean santos como Dios es santo. Actúe correctamente. Pero también dice verdad, que su vida sea una vida de verdad. Yo muchas veces le digo a la gente, es fácil. Simplemente haga que su sí sea sí y su no sea no. Y no se complique más. Fácil. Viva así. Si usted dice sí, cúmplalo. Si dice no, no. Regales el no. Nos da mucha brega decir no. Y decimos sí solamente para quedar bien, pero después quedamos mal. Regales el no. Te va a traer problemas con muchas personas, porque a las personas no les gusta que usted les diga no, pero te va a traer libertad a ti. No, regales el no.
Pero también dice, deseche. Hay cosas que cuando nosotros nos bañamos, desechamos. Ya los utilizamos, ya no sirve. No se vuelva a poner eso. Está sucio. Deséchelo. Y aquí me voy a demorar un poquito más porque nos dice que desechemos amargura. Dice ahí, desechaos pues, deseche la mente, pero yo lo voy a pedir que vaya al versículo 30, que está más completo. Al 31. Deseche la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la malicia, la maledicencia, la fornicación, la avaricia, las palabras deshonestas y las necedades. Se deseche eso no te sirve para nada. Deseche la amargura, deseche la ira. Somos, graves en esto, somos salvos por gracia. Es un regalo, pero Él lo hizo con un propósito. Para que aprendiéramos a despojarnos, a renovarnos, a vestirnos y a desechar la ira, la amargura, la tristeza, las malas palabras, el adulterio, cosas que no nos traen nada a nuestra vida. Hace 8 días les decíamos, la salvación no se pierde, porque es un regalo de Dios, porque Él te introdujo a la familia y te hizo hijo, y nunca tus hijos dejarán de ser tus hijos. Pero Él lo hizo con un propósito, para que vivas para alabanza de su gloria. Y así tienes que vivir. Y cuando el Señor me decía que desechara la ira, es algo con lo que he luchado 25 años. Eso tengo de edad en el Señor, tengo apenas 25 años. Soy joven. Y desde que fui salvo y nací de nuevo hace 25 años, estoy luchando con la ira. Y esta semana ha sido una semana pesada, difícil. La flaca casi no ha estado en la casa, porque tiene a su mamá hospitalizada. Entonces me ha tocado todo en la casa, papá y mamá. Y recuerdo que esta semana lavé la nevera. Y ayer, mi hijo Emanuel, que es así machote y brusco y todo lo tira y todo lo riega y todo lo deja, regó el jugo en la nevera. Yo sentí un calor que me subía desde los pies hasta la cabeza y volvía y me bajaba. Y recuerdo que le hablé muy feo. Le dije, y quítate de ahí que te voy a sonar. Y fui por el trapo, lo lavé, limpié la nevera y cuando miré para la sala, él estaba sentado en la silla con la cabeza agachada. Y el Espíritu Santo me dijo, una cosa que se podía limpiar, hermano. Era sino limpiar y ya. ¿Qué vale más? ¿Ese pedazo de nevera limpia o el corazón de tu hijo? Yo fui y lo abracé. Dije, perdóname.
perdón. Estoy luchando con esta maldita ira y a veces me gana. Pero perdóname. Voy a tratar de no volverla a hacer. Y es por eso que coloqué el título de esta enseñanza: este muerto no cargo más. Maldito pecado, no lo quiero en mi vida. No quiero el pecado en mi vida. No sé si usted está cómodo con el suyo, pero yo no quiero el mío. Y recordé las palabras que decía Pablo hace 8 días. Maldito de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Pablo estaba diciendo: estoy mamado del pecado, no quiero el pecado. Vivo pecando, pero no quiero el pecado. Ya no hace parte de mi vida. Ya es un intruso en mi vida. No lo quiero. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Familia, hemos sido salvos. Y eso nadie nos lo va a quitar. Pero no podemos seguir abrazando el pecado. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Ya no cargue más ese muerto. Deséchelo. Deséchelo. Y yo no sé hasta cuándo voy a luchar con ese. Pero voy a luchar, si el Señor me lo permite, hasta que no me queden más fuerzas en mí. Porque ese muerto no lo llevo más. No lo cargo más. No lo quiero cargar más. Le hace daño a mi familia, me hace daño a mí, a los seres que amo. Y la palabra de Dios nos dice: deséchelo, deséchelo. Usted no vuelve a la basura por lo que ya desechó, a no ser que sea un billete de 100. Ya está de 2000, me dice por acá. Pero deseche eso, deséchelo, deséchelo. Ya se votó, ya se votó. Yo lo voy a poner aquí, voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Somos salvos. Somos salvos. Pero somos salvos y hemos sido salvos para alabanza de su gloria. Para que nuestra vida, en todo momento, lo glorifique a Él. Y si nos toca luchar con el pecado, luchamos. Pero vamos a luchar con las palabras que Jesús dijo: yo ya he vencido. Luchamos en la sangre de Jesús y somos capaces. Yo sé que todos, cualquiera, aquí todos luchamos con algo. Pero no hay nada, absolutamente nada, que no podamos hacer en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por introducirnos a la familia de Cristo. Gracias por darnos eternidad y gracias por darnos seguridad. Pero te pedimos que nos ayudes a vivir para glorificarte. Que vivamos seguros, tranquilos en que en Cristo estamos completos. Pero que vivamos en guerra siempre con nuestra carne, con nuestra mente, con nuestra lengua, con nuestros pensamientos. Que no nos acomodemos en el pecado. Padre Santo, queremos glorificarte a ti. Queremos honrarte a ti en nuestra vida. Para eso hemos sido salvos. Para alabar a Dios con nuestra vida. Ayúdanos, yo te pido que nos ayudes. No es fácil, no es fácil. Pero no es imposible. Tú lo lograste. Y te tenemos a ti y al Espíritu Santo que nos da las fuerzas para pararnos cada vez. En el nombre de Jesús, bendice a la iglesia, bendice a los enfermos, bendice a mi suegra, bendice, Padre Santo, a todos los que en este momento tengan problemas, a Don Albeiro, a Doña Marina, Señor del Guerrero, Padre Santo. Nos ayudes a confiar en ti. Gracias por los milagros que tú haces, por las promesas que tú cumples. Gracias, Padre Santo, porque tú dices sí y es sí.
Muchas gracias, Señor Jesús. Bendito seas tú, Señor, la roca eterna. Amén